Tengan buen día. A continuación hablaremos sobre la toma de muestra sanguínea, su procedimiento, las recomendaciones de bioseguridad y la eliminación de sus residuos. Para la clase de hematología, sección 0700, las integrantes del equipo somos Ileana Rivas, Ana Ortiz y Gladys Vázquez. Procedimiento de la toma de muestra sanguínea. Paso 1. Preparar la solicitud de toma de muestra, la cual debe contener el nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación del paciente, el nombre del médico solicitante, los exámenes solicitados y la fecha y hora de la toma. Paso 2. Se debe identificar al paciente. Se le debe preguntar su nombre y número de identificación para compararlo con la solicitud, ya que no se debe tomar ninguna muestra sin identificación. El flebotomista debe presentar una identificación visible. Paso 3. Se debe verificar que el paciente obedeció las restricciones alimentarias necesarias para los exámenes. También la hipersensibilidad al látex o al antiséptico. Paso 4. Seleccionar el sistema de toma. Puede ser tubo de vacío o jeringa. Los sistemas de vacío son preferibles ya que ahorra la transferencia de sangre a los tubos y garantiza la proporción de aditivo muestra. Los componentes son los tubos, el soporte o camisa y las agujas. Paso 5. Seleccionar los materiales necesarios para la toma de la muestra. En este paso se debe verificar la fecha de vencimiento y seleccionar el calibre de la aguja de acuerdo con la necesidad. Tenemos los componentes del sistema Vacutainer, los torniquetes, los guantes, los antisépticos, las gasas y los contenedores de punzocortantes. Paso 6. Posicionar al paciente correctamente. Las sillas para la toma de muestra deben proporcionar el máximo confort, seguridad y accesibilidad al paciente y del flebotomista. La silla debe tener brazos en ambos lados para facilitar la recolección y evitar que el paciente se caiga en caso de desmayo. Paso 7. Aplicar el torniquete, pedir al paciente que cierre la mano y examinar el brazo para seleccionar el sitio de la punción. La aplicación del torniquete no debe exceder 1 minuto por riesgo de causar éxtasis vascular. El lugar más adecuado para la punción es la fosa antecubital, donde los vasos son más superficiales, tienen el calibre adecuado, presentan poca movilidad, son menos dolorosos y menos sujetos a lesiones nerviosas en caso de una colocación inadecuada de la aguja. La fosa antecubital presenta 2 formatos anatómicos, el formato en forma de H y en forma de M. La forma en H presenta las venas de manera más prominente. Para la punción se debe examinar las venas en el siguiente orden. Paso 8. Uso de los guantes. Estos se deben cambiar en cada toma de muestra. Paso 9. Aplicar el antiséptico en el lugar de la punción. Se debe usar preferiblemente alcohol al 70%. Haciendo movimientos circulares desde el centro hacia afuera. Se debe dejar secar para evitar la hemólisis en la muestra y la sensación de ardor durante la punción. Para la toma de hemocultivos, la región debe desinfectarse cubriendo un área más grande y haciendo uso del yodo. Paso 10. Toma de muestra con sistema de vacío. En caso de que la aguja no venga premontada, se debe enroscar al adaptador de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Y el estuche de protección de la aguja se debe abrir justo en el momento previo a la extracción. Si es posible, se debe sostener el brazo firmemente por debajo de la ubicación elegida para la punción. Y el pulgar se puede utilizar para fijar la vena elegida. Comunicar al paciente que se está listo para realizar la punción. Hay que estar atento a cualquier movimiento involuntario o pérdida de conciencia por parte del paciente. Con el bíceps hacia arriba, puncionar la vena en un ángulo de 15 grados. Posteriormente, colocar el tubo respetando el orden de la toma. Durante la punción, se debe sostener la unidad completa. Una vez que la sangre comienza a fluir dentro del tubo, hay que pedir al paciente que abra la mano y se debe liberar el torniquete inmediatamente. Nunca hay que sacar la aguja con el torniquete puesto. Permitir que el tubo se llene completamente. Para tubos con aditivos, este procedimiento garantiza la correcta relación entre la muestra y el aditivo. De no hacerlo, se presentará un error preanalítico que afectará la calidad de la muestra. Durante la toma de la muestra, el tubo debe estar inclinado para que la sangre fluya hacia adentro.
Cuando la sangre deje de fluir, se debe retirar el tubo apoyando el pulgar sobre una de las aletas del portatubos. Los tubos que contienen aditivos se deben homogeneizar inmediatamente después de la recolección para asegurar la mezcla apropiada de la sangre con el anticoagulante. Se debe invertir el tubo suavemente para evitar la hemólisis. Paso 11. Los tubos deben cambiarse o llenarse según se requiera, de acuerdo con el orden de recolección. Los tubos sin aditivos deben usarse antes que los tubos de coagulación, y los tubos que contienen gel separador pueden causar interferencia en los exámenes de coagulación. La SLSI estableció el siguiente orden para el llenado de los tubos y las inversiones recomendadas para cada uno. En primer lugar, se deben llenar los frascos para hemocultivo y se deben mezclar 5 veces. En segundo lugar, tenemos los tubos de tapón azul que contienen citrato y se mezclan de 3 a 4 veces. Los tubos con tapón rojo se utilizan para suero y se deben mezclar 5 veces. Los tubos de tapón verde contienen heparina y se mezclan de 5 a 10 veces. Los tubos de tapón morado contienen EDTA y se mezclan de 8 a 10 veces. Los tubos negros o grises contienen fluoruro de sodio y se mezclan 8 veces. Paso 12. Colocar la gasa sobre el sitio de punción. Una vez que finaliza el proceso de extracción, se debe presionar la zona hasta que deje de salir sangre para evitar la formación de un hematoma. No se debe permitir que el paciente doble el brazo. Paso 13. Remover la aguja y proceder al descarte. Paso 14. Anotar la hora de la toma e identificar la muestra con toda la información. Paso 15. Observar las necesidades especiales de manejo. Algunas pruebas requieren que la muestra se enfríe inmediatamente para que el metabolismo celular disminuya, o que se mantengan a 37 grados Celsius para evitar la aglutinación, o incluso se deben proteger de la luz. Estos son algunos ejemplos de pruebas que requieren de cuidados especiales. Paso 16. Envío del material correctamente identificado para el procesamiento. Recomendaciones de bioseguridad. Todas las muestras de sangre humana deben ser tratadas como contagiosas. Por eso se debe evitar el contacto directo con estas muestras. Deben de seguirse precauciones estándar con especial atención al empleo de guantes y lavados de mano. Se debe emplear técnicas de asepsia en cada procedimiento y hacer uso del equipo de protección individual. Se debe usar guantes siempre, usar bata para tomas de muestra, usar mascarillas y gafas de protección, utilizar zapatos cómodos con suela antideslizante, tener uñas limpias, tener el cabello recogido. Se debe manejar con estricta precaución los elementos punzocortantes y en caso de sufrir una lesión accidental con uno de ellos, hay que suspender el procedimiento e inmediatamente lavarnos las manos. Previamente hay que presionar los bordes de la herida para facilitar la salida de la sangre. No hay que manipular objetos de uso común cuando estamos utilizando guantes y tampoco hay que introducirnos a la boca algún material utilizado en el laboratorio. Precauciones en la sala de extracción. Hay que desinfectar inmediatamente las zonas contaminadas. Se debe comunicar al superior inmediato los accidentes con materiales infecciosos. La sala se debe utilizar exclusivamente para la extracción y solo el paciente y el flebotomista deben permanecer en el local. Manejo de los residuos. Eliminación segura de residuos. En el laboratorio se manejan gran cantidad de productos y se efectúan diversas operaciones que conllevan a generación de residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican inevitablemente el control, tratamiento y eliminación de residuos generados en el mismo, por lo que su gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio. Se recomienda identificar las bolsas de residuos, los recipientes de recolección internos y externos. Como podemos observar en la imagen, en las bolsas rojas o recipientes rojos encontramos los residuos biocontaminados. Aquí tenemos la sangre y los elementos punzocortantes. Manejo de los residuos infecciosos o de riesgos biológicos. Estos se entienden como la gestión adecuada de los residuos dentro y fuera del laboratorio, desde su generación hasta su eliminación final.
Después del procedimiento de recogida, los materiales punzocortantes se deben desechar inmediatamente en sus propios recipientes. Las agujas desechables no se deben tapar nuevamente. El volumen de los recipientes de acondicionamiento debe ser compatible con la generación diaria de este tipo de residuos. Deben de ser desechados cuando su volumen alcance 2/3 de su capacidad. Y hay que cuidar de no sobrellevar el contenedor, ya que esto puede ser un factor de riesgo para el personal técnico y de intendencia. En esta tabla nos especifican el tratamiento y la técnica de exposición final de los distintos residuos. En el caso de los residuos infecciosos, como la sangre, algodones, gasas, guantes, se deben inactivar por autoclave y finalmente incinerarse. En el caso de los residuos cortopunzantes, se deben inactivar de forma química y posteriormente incinerarse. Complicaciones en la recolección de la muestra. Problemas específicos relativos a la extracción. Como observamos en la primera imagen, el bisel de la aguja no está completamente introducido en la vena, lo cual ha producido la formación de un hematoma. Lo que se debe hacer acá es introducir más la aguja en la vena. Si la sangre no fluye después de la inserción del tubo en el portatubos, es que no se ha pinchado la vena. En la segunda imagen observamos que la aguja ha traspasado la vena, por lo que acá deberíamos de retroceder ligeramente la aguja. Con frecuencia las venas finas colapsan. Utilizando el sistema al vacío podemos sugerir lo siguiente. Si el bisel de la aguja se ha adherido a la pared de la vena, se debe girar ligeramente el cuerpo de extracción. Y si a pesar de esta medida la sangre no fluye dentro del tubo, significa que se ha colapsado la vena, por lo que hay que retirar el torniquete y colocarlo después para que no se dificulte el flujo y para que la vena se llene de nuevo. Esquimosis o contusión. Esta es la complicación más común cuando se obtienen muestras de sangre y se produce por la pérdida de una cantidad pequeña de líquido alrededor del tejido. El flebotomista puede prevenirla con la aplicación de presión directa en el sitio de venopunción en lugar de tener el brazo flexionado a nivel del codo. Los desmayos son la segunda complicación más frecuente. Antes de extraer sangre, siempre se le debe preguntar al paciente si tuvo algún episodio anterior de desmayo durante la recolección de sangre o después de ella. Si el paciente comienza a desmayarse, el flebotomista debe quitar la aguja de inmediato, bajar la cabeza del paciente y aplicar compresas frías en la parte posterior del cuello. Hematoma. Se produce cuando hay pérdida de una cantidad grande de líquido alrededor del sitio de punción que causa tumefacción del áurea. Si se observa tumefacción, la aguja debe quitarse de inmediato y es preciso aplicar una presión en el sitio durante 2 minutos. Las causas más comunes de hematoma son que la aguja atraviesa toda la vena o que el bisel de la aguja penetre la vena de forma parcial o que no se aplicó la presión suficiente después de la venopunción. Las petequías son manchas rojas pequeñas que indican la presencia de cantidades escasas de sangre en el epitelio cutáneo. Las petequías pueden indicar un problema de coagulación y debe de alertar al flebotomista sobre la posibilidad de sangrado prolongado. También tenemos el edema. Obesidad. En los pacientes obesos es factible que las venas no se visualicen ni se palpen con facilidad y no es aconsejable probar a ciegas en el brazo del paciente porque puede provocarle daño muscular o nervioso. La hemólisis es la rotura de los eritrocitos con el escape consiguiente de hemoglobina. Puede determinar que el plasma y el suero aparezcan de color rosado o rojo. La hemólisis puede producirse durante una extracción difícil si se utiliza una aguja demasiado pequeña o si el flebotomista vierte con fuerza la sangre desde la jeringa al tubo o si se agita el tubo con demasiada fuerza. Las muestras hemolizadas pueden afectar los resultados de las pruebas, es decir, que esta es una interferencia. Las venas quemadas dañadas con cicatrices y ocluidas. Las venas en esas condiciones deben evitarse porque no permiten que la sangre fluya libremente y puede dificultar la obtención de una muestra aceptable. Se deben evitar las áreas con heridas o quemaduras. A los pacientes sometidos a mastectomía no se les debe realizar la toma de muestras del mismo lado en que fue hecha la cirugía, debido a linfoéstasis. La linfoéstasis es también conocida como edema,
que lo mencionamos anteriormente. Al mismo tiempo, se debe evitar la toma en el mismo brazo donde haya un acceso venoso por el cual se esté infundiendo suero o medicamentos. Ok, para enroscarlo, pues tapamos el lado gris, lo enroscamos, bien enroscado, luego tenemos la aguja, se coloca el tubo y cuando ya estamos en vena, se empuja completamente y vamos a ver la sangre pasar. Una vez que el brazo ya está en posición correcta, colocamos el torniquete, inspeccionamos el brazo y seleccionamos la zona de punción. Introducimos la aguja después de aplicar el antiséptico. Cuando notemos que la sangre comienza a fluir, empujamos el tubo y esperamos a que se llene completamente o hasta donde esté indicado. Primero sacamos el tubo y posteriormente la aguja. La aguja se tapa con el método de cuchara y se aplica la gasa en la zona de punción. Posteriormente se realizan las inversiones.